Ya en el segundo culto van a tener un poquito más de tiempo para decirnos algunas palabras. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Pastor Mario, pase por acá. Bueno, como casi siempre que está por acá, nos trae una palabra siempre edificante de parte del Señor, pues hoy no va a ser la excepción. Pastor Mario, lo queremos. Esta semana estuvo de cumpleaños, 80 años, y sigue predicando el Evangelio. Y eso es de admirar. Amén. Nadie le paga por predicar, pero 80 años, y estoy seguro que seguirá predicando para el Señor. Nada de eso. Mario, bienvenido una vez más. Y nada, edifícanos como siempre. Bueno, todos caducamos algún día, ¿verdad que sí? Y cuando Tito decía que murió una hermana después de salir del COVID, miren, siempre la gente se ha muerto, ¿verdad que sí? Lo único que ahora todo el que se muere le culpan al COVID. El COVID se ha convertido en la excusa de muerte. Hoy quiero hablarles de una pregunta que hizo Jesús y que no contestó directamente, pero sí la contestó indirectamente. Quiero que busquen en sus Biblias Lucas 18:8. Yo sé que ahora pues muchos no traen la Biblia porque dicen que la luz es pobre, que no ven bien. Pero vamos a usar la Biblia porque para eso es. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta trascendental y la vamos a contestar proféticamente. Van a haber muchas citas bíblicas. Que alguno desea el bosquejo con las citas, se la puede pedir a Héctor. Yo le di una copia. Porque es bueno que lean la Biblia. La pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Claro que para que esto ocurra, tienen que pasar una serie de cosas. Cosas que hoy están ocurriendo y nos llevan a un mundo donde el escepticismo, el ateísmo y la deserción de cristianos de las iglesias se va a proliferar. Hace mucho tiempo yo prediqué en brigada un tema que se llamaba avivamiento o abobamiento. Muchos dicen que viene un gran avivamiento y hacen bulla. Abobamiento. Y lo podemos ver en los últimos tiempos. Y entre ellos hay muchas profecías que nos llevan a la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y la primera está en Apocalipsis 13:17. ¿Qué iba a pensar? Que en estos momentos esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra y no nos damos cuenta. Mira lo que dice Apocalipsis 13:17. Habla de los últimos tiempos, de los tiempos del anticristo, de los tiempos de la tribulación. Y dice, y ninguno puede comprar ni vender
o la marca de la bestia o el número de su nombre. Y si lee el texto que sigue y el anterior, habla de que se en la frente o en la mano, que es una referencia simbólica, porque en aquel entonces no había tecnología, no había nada, y el apóstol tenía que explicar lo que miraba sin tener un diccionario actualizado de los adelantos científicos. Y entonces él explicaba el control en base a una serie numérica basado en 666 y que iba a ser como un tatuaje. No tiene que ver ni con tatuaje, y el número es un número simbólico que, por cierto, tiene una similitud al origen del hombre, porque Dios hizo al hombre en el sexto día. Y el 666 es un múltiplo que da 18, y la mayoría de las tarjetas de crédito se basan en 18 dígitos. 16 dígitos para el número y los dos últimos números para el año, que forman el 18. Bueno, pero de que nos van a controlar, sí lo podemos afirmar. Y yo me pregunto, ¿y no estamos ahora en un proceso de control absoluto de la persona? Cuando incluso ya en Europa se habla de que las personas, para poder montar en un bus o en un subway o en un tren, tienen que tener un QR, un sistema en el teléfono para identificarse. ¿Saben que en España, para poder entrar en algunos lugares, ahora le piden la clave QR en el teléfono? O sea, una clave numérica mediante el cual saben quién eres, dónde vives, qué haces y con quién te juntas. Estamos ahorita mismo entrando en este proceso de un control absoluto de las personas. Segunda pregunta, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo, hallará fe en la tierra? Bueno, anuncia que vendría % de la población mundial. Entonces la cifra de los que mueren en Estados Unidos aproximadamente dicen que han muerto 700,000 personas en un contagio que ronda los 24 o 25 millones de personas. A nivel mundial, los decesos por coronavirus son terribles. Dicen que en Estados Unidos han muerto más gente del coronavirus que en las 2 guerras mundiales que han habido, incluyendo la de Vietnam, que no fue mundial. Pero eso está reflejado en la profecía de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra que miró y vio un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades o el infierno le seguía. Y fíjense bien esta parte, le fue dada potestad. La palabra potestad significa a la 4ª parte de la tierra. 4ª parte de la tierra. Bueno, vamos a analizar. La 4ª parte de 100 es 20. Si va a matar a la 4ª parte de la tierra, está hablando de que va a matar al 25% de la población mundial en los últimos tiempos. Y esto se ve claramente manifestado en las causas de estas muertes. Y hay 3 causas. Una es espada, que es igual a guerra. Tiene que ver con guerra. Segundo, pestes. Y cuando habla de pestes, no se refiere a mal olor, se refiere a epidemias.
hambre. Busquen las estadísticas. ¿Cuántos millones mueren al año de hambre? ¿Cuántos millones mueren ahora por plagas, epidemias? ¿Y cuántos mueren por guerra? La profecía nos anuncia que en los últimos tiempos el 25% de la población mundial morirá por estos tres factores: guerra, epidemias y hambruna. La palabra se cumple. El otro anuncio que me llama la atención, y ya nos acercamos más a se hallará fe en la tierra, es la condición del hombre, la exaltación del hombre, el aumento del antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? Que el hombre se convierte en el centro, en el objeto de culto, adquiere el poder para convertirse en un Dios con minúscula. Si nosotros leemos Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo del 1 al 2, vemos esta señal clara. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora bien, Pablo no está hablando de los tiempos peligrosos en los planteamientos anteriores y control. Al aumento del egocentrismo, de la exaltación del hombre como centro de todas las cosas. Y dice: porque habrán hombres amadores de sí mismo, que le dan culto al cuerpo, a la inteligencia, al poder, a la sabiduría, desechando y descartando a Dios como centro de todas las cosas. Ávaros, que solo piensan en tener. Vanagloriosos, que viven solo para exaltarse, gloriarse. Soberbios, que no reconocen la soberanía de Dios. Blasfemos, que maldicen. Y desobedientes e ingratos, impíos. Y por ahí sigue una lista de cosas para abajo que revela una decadencia moral en la sociedad. Y yo me pregunto, ¿no estamos viviendo esos tiempos? ¿Ya los hijos no obedecen a los padres? ¿Ya los hombres determinó que era correcto? ¿Acaso no estamos viviendo tiempo en que incluso los hombres dicen que ya no hay sexo? O sea, nació sin ser ni hombre ni mujer, aunque tenga pene y vagina. Pero como la ciencia, como dice ellos, tú puedes elegir el sexo de tu hijo, aunque vaya contra la naturaleza. Te convierte en un Dios. Además, hay un pronóstico que estamos viendo en la naturaleza y no lo podemos negar. El pronóstico de que la potencia de los cielos serán conmovidas. Cuando habla potencia de los cielos que serán conmovidas, se refiere a el cambio climático, a los fenómenos naturales. Ayer miraba en la televisión que se desprendió del Polo Norte una parte de hielo tan grande que tiene kilómetros de grande, se partió y va a vagar por los mares. Cuando se deshiele,
automáticamente el nivel del mar aumentará y se pronostica que muchas ciudades a la orilla del mar desaparecerán. Y entre ellos está la Florida, pero no se asusten todavía. No se asusten. Yo me acuerdo que en el Pepito Berrío, el papá de Denny Berrío, y predicó de que venía un gran huracán que iba a destruir Miami con un maremoto y la gente empezó a huir para California. Mira que se fueron familias para California, óyeme. Huyéndole a la destrucción de la Florida por un huracán terrible que iba a inundarlo todo. Y pobrecita, la gente que llegó a California huyéndole a la Florida, allá lo cogió un terremoto. Bien. Dice Lucas 21:36. Y esto es importante que entendamos porque estamos viendo un cambio climático y cada vez los ciclones son más abundantes, más terribles y más frecuentes. Este año 2 huracanes en un mes azotaron Honduras. Iota y Eta dejaron devastado parte del territorio hondureño. Y no hablemos de la Florida. Últimamente no ha habido un año en que no haya habido un huracán que haya entrado por algún sitio. A lo mejor todavía no ha tocado el condado de Dade, pero ha entrado por Naples y por el centro. Pero dice la palabra en Lucas 21:26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Sobrevendrán cosas que ocurrirán. Porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Y cuando habla de los cielos no habla de más allá del planeta. Nosotros entendemos por el cielo el cosmos. Pero cuando habla del cielo se refiere a nuestro clima. Dice que nuestro clima, nuestro cielo, las potencias que envuelven esos cielos, como son los fenómenos naturales, producirán expectación y terror. Y la gente vivirá angustiada y preocupada, con temor. Después vemos que se profetiza algo que ya estamos viendo, el aumento de la maldad. Hay tanta maldad que ya nadie cree en nadie, ni aún en las iglesias a veces. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en que la maldad se ha generalizado. Antes había una diferencia entre el mundo y la iglesia. En el mundo reina el mal, en la iglesia reina el bien. Pero hoy en día ya no se sabe ni dónde está el bien ni dónde está el mal, porque el mal se ha colado de todas partes. Y aún los cristianos tenemos miedos. ¿Saben una de las cosas que más me entristece a mí? ¿Cuántos hermanos cristianos han desertado de las iglesias? Porque en las iglesias se han sentido engañados, frustrados y burlados aún por sus líderes que han hecho escarnio. Aquí mismo en Miami hay un famoso predicador millonario que se está divorciando y ahora él y la esposa se pelean una herencia de 120 millones de dólares producto de la mercantilización de la fe. Y yo me pregunto, si yo fuera miembro de esa iglesia y mirara esto, ¿cómo me sentiría? Frustrado y salía corriendo. Y de iglesia no quisiera saber nada. Pero eso lo dice la palabra. Vamos a buscar ahora Mateo 24:12, para que vean que esto que está pasando de la frustración religiosa por una maldad generalizada no es algo raro y no nos debe asustar.
Los escándalos religiosos que tristemente están llevando muchos a ser escépticos e incluso apostatar de la fe. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hace tiempo estoy viendo que la maldad ha llegado a un nivel tan alto aún dentro de las iglesias que muchos se sienten frustrados. Y por eso es que cada vez hay menos fe, menos confianza, menos gente que quiere congregarse, porque han sido frustrados. Y esta frustración religiosa de muchos no es el producto de una casualidad, es el producto de un esquema profético de los últimos tiempos. Porque la Biblia habla de un remanente. Dios viene por un remanente. Y Jesús dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Miren, si yo no tuviera la convicción y la experiencia que tengo en el Señor, hace tiempo yo me hubiera apartado del cristianismo, hubiera tirado la toalla y estaría en el mundo. Porque cuando uno ve tantas cosas incorrectas a la luz de la palabra, conociendo la palabra, no encuentra explicación. Hay pastores, bueno, yo conocí el caso de un pastor hace tiempo, ¿verdad? Que recibió un hermano predicador, lo hospedó en la casa, lo atendió muy bien y ese hermano no solamente le robó, sino que le llevó la mujer también. A veces cuando yo tuve experiencia en España una vez, no de este tipo, no, porque a la mujer no me la puede llevar nadie, ese es fiel hasta la muerte. Pero sí, me fui de vacaciones con mi familia a Noruega y le presté la casa a unos pastores de afuera. Y me fui y le dejé la casa. No, me fue muy bien. Cuando regresé me encontré la casa bien. Pero hermanos, cuando vinieron las facturas del agua y de la luz eléctrica, casi me da un infarto. ¿Por qué? Porque sabe que Córdoba hace mucho calor, mucho calor. Y yo tenía un aire acondicionado en la sala, porque no puedo tener, allá no se puede tener aire acondicionado en todas las casas, en todos los cuartos. Y parece que tuvieron el aire acondicionado encendido las 24 horas. Y cuando me vino el recibo de luz, miren, terrible. Bueno, encontré muchas cosas. Saqueada la refrigeradora, el carro con el tanque vacío, el recibo de luz y de agua más alto que nunca. Y yo y mi esposa decidimos que a partir de ese momento no le íbamos a prestar la casa a nadie. No es correcto. Porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Lo que a veces se nos cuelan demonios en vez de ángeles. Y entonces sí que la tenemos mala. La maldad se multiplica tanto que uno ya no confía en nadie. Y qué triste vivir en un mundo donde aún en la iglesia tenemos que desconfianza y temor. Porque no te extrañes de los escándalos de algunos pastores adúlteros, ladrones, sinvergüenza y hermanos mentirosos. No te extrañe, porque eso está dicho en la palabra, que en los últimos tiempos por multiplicarse la maldad, el amor se enfriará. ¿Qué quiere decir eso que se enfría? Que desconfío. Porque la misma maldad nos lleva amor, es inteligencia. Pero hay otra profecía más que nos habla de la condición de los últimos tiempos y que aumenta la incredulidad y por lo tanto
mata la fe. Es el surgimiento de muchos falsos profetas. Mateo 24. Dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es interesante observar el versículo 22, que aunque no lo puse ahí, si aquellos días no fueran acortados, ni aun los escogidos serían salvos, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Ahora venía en el carro y llamé a la directora de misiones, mi jefa, y me contaba que en una iglesia se apareció un pastor predicando falsos profetas. Miren, predicadores de mentiras. Hoy en día, para dar el púlpito a una persona hay que pensarlo 5 veces. Porque hay gente que tiene unos disparates tremendos. Y yo no me explico, yo no entiendo. Bueno, claro, la Biblia da una profecía. Por tener comezón de oír, muchos buscarán mensajes que satisfagan sus caprichos y deseos. Por eso es que las iglesias que predican mentira están llenas y las que predican la verdad se vacían. ¿Por qué las iglesias que predican el mensaje de mentira crecen y las que predican la verdad menguan? Porque en nuestro mundo la gente le gusta que lo engañen. El engaño es un estilo de vida. Nos engañan los medios de comunicación. Y para colmo, hasta los pastores nos engañan. Y como el engaño se convierte en una cultura, pues allá vamos. Donde hay mentira, allá hay gente. Donde hay verdad, todos huyen. Pregunta: ¿por qué a la gente le gusta más la mentira que la verdad? Respuesta: porque a nadie y duele. Qué bueno que yo te vea y te diga, ay, qué bien te ves, aunque esté pálido y amarillo. Quieren que la iglesia esta se llene. Que Tito ponga un rótulo enfrente y diga, venga para parar de sufrir. Uy, se llena enseguida. 3 formas para hacerse rico. ¿Cómo resolver todos tus problemas? Seguro que se llena. Sufrir. Pongo un rótulo que diga, ven, prepárese para morir. ¿Quién iría a un culto para prepararse para morir? ¿Y acaso no predicamos la vida eterna? Es contradictorio huirle a la muerte y proclamar la eternidad. Pero nos gusta que nos hablen de la eternidad. Pero a nadie le gusta que le hablen de la muerte. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Falsos profetas que alimentan con palabras endulzadas el oído de las personas y no le dicen la verdad y por lo tanto no los confrontan con el pecado. Y Dios no nos ha puesto aquí para entretener, sino para confrontar. El evangelio es una confrontación. Sin embargo, vemos la realidad de los falsos profetas de hoy que predican un mensaje
que alienta las falsas esperanzas. La realidad de por qué Jesús preguntó, y cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra, es porque vivimos en una decadencia moral, donde prevalece todo lo que es contranatural. Y proclamando lo inmoral como moral. Y eso está dicho por Jesús. Jesús hace una comparación de estos tiempos con los tiempos del pasado. O sea, habló del futuro yendo al pasado. Mateo 24, 37 y 38. Jesús nos lleva al pasado para después llevarnos al futuro, que es el presente. O sea, el futuro que predicó Jesús es el presente que vivimos hoy. Y el pasado que comparó Jesús se ha convertido en el presente que hoy vivimos. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, y para entenderlo tenemos que ir lógicamente a leer Génesis capítulo 6, versículo 11. Pero no vamos a leerlo porque Jesús lo cita aquí. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En otras palabras, en la época de Jesús, en la época de Noé había un despelote. La gente hacía lo que le daba la gana. Todo lo inmoral era moral. Todo lo ilegal era legal. Y hoy vamos por el mismo camino. Todo lo que es contranatural se ha convertido en natural. Y anoche, mientras yo preparaba esto, era en la tarde, me vino una idea en la mente. Me vino un mensaje que no lo voy a predicar ahora porque todavía tengo que madurarlo. Preparémonos porque llegará el momento en que ser cristiano verdadero sea un delito. Llegará el momento en que vivir los principios de Cristo va a ser un delito. Porque si se impone la inmoralidad como moral y tú predicas lo contrario al establecido por la ley, te conviertes en un delincuente. Si en un estado que declara el sexo neutro, tú declaras que eso es falso, estás atentando contra la ley. Si en un estado que legaliza la homosexualidad y obliga a que aceptemos al movimiento LGTB y tú no los aceptas y no los quieres casar, te van a meter preso, acusándote de discriminación. Vendrán tiempos en que para ser cristiano hay que hacerle el juego a todo lo que la Biblia condena como inmoral, pero la sociedad proclama como moral. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Una decadencia tremenda de un cristianismo que va a ser perseguido. Volveremos al principio de la iglesia. Volveremos a la época romana donde los el sistema dominante que era corrupto. Y nosotros vamos ya a lo mismo. Un sistema dominante corrupto donde la iglesia tendrá dos opciones. O se adapta al sistema y se calla, aceptando el pecado y dejándolo entrar como parte de la cultura religiosa, o se opone y el sistema le condena. No nos van a llevar al circo romano, ni los leones, ¿no? Nos van a meter presos, nos van a quitar los bienes, nos van a demandar, nos van a enjuiciar. Y eso viene. Por eso la pregunta de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y yo me pregunto, hoy día, en estos momentos, actualmente,
¿Cuánta gente están desertando del cristianismo? Oiga, ayer hablaba con César Vidal, un amigo mío, que quedé en ir un día a comer con él, y me contó algo que me dejó sorprendido. Me preguntó, ¿sabe lo que le pasó a Max Lucado? Max Lucado es un escritor bíblico, un escritor, un prominente predicador de los Estados Unidos. Y le dije, no, César, ¿qué pasó? Pues Max Lucado acaba de declarar pidiéndole perdón a los movimientos gay porque los había ofendido con libros y mensajes que había pronunciado anteriormente. Y declaró que ellos son hijos de Dios y tienen derecho a venir a la iglesia. Yo no me lo creía. Bueno, quedé en hablar con él esta semana. ¿Cómo estamos degradándonos? Tengo un pastor amigo en España, no voy a decir el nombre, porque a lo mejor la grabación la ven por allá, pero libro en España defendiendo y apoyando los movimientos LGTB y alineándose al lado de ellos. ¿A dónde iremos a parar en este mundo cada vez más desconectado de la verdad y más propenso a seguir la política del diablo? ¿Y qué será de la iglesia si no tiene un buen fundamento? Entonces, con estos pensamientos que les dejo, os vuelvo a hacer la pregunta. ¿No estará anunciando Jesús una crisis de fe como señal de los últimos tiempos? Y como ahí no hay una respuesta, sí la hay en Mateo 24:22. Ahí está la respuesta de esta pregunta. Y si aquellos días no fueran acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Preparémonos para lo que viene, porque guerra avisada no mata soldado. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a entender los tiempos que vivimos y que nosotros como iglesia, frente a los tiempos que vivimos de decadencia moral, de pandemia, de control, ayúdanos, oh Dios, a ser consciente y a permanecer en el remanente que tú vienes a buscar. Porque sabemos que muchos son los llamados, pero a la larga, pocos serán los escogidos. Ayúdanos a ser uno de los escogidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, check 1, 2. Oh, ahí está. Sí, hombre, ya sabe. Ay, me vaya, me gustaría rapidito, ya que está aquí arriba. Este varón esta semana estuvo cumpliendo 80 años y me gustaría, la Biblia nos llama a honrarlos y varón, apóstol, se enoja que le diga apóstol, pero ninguno de los, pero la evidencia somos nosotros. Es que reverendo viene de reventado y no. Y bueno, se le celebró algo muy bonito, pero me gustaría si oráramos rapidito por él, me gustaría orar en este momento, rapidito por él, ¿qué les parece si nos ponemos de pie antes de que se baje para que vio la prédica de hoy? Siga poniendo así, en inglés dice
Oramos, gracias Padre nuestro Señor por la vida de Mario Fumero, Señor. Qué maravilloso ver a este varón traer tu palabra, Señor. Oramos en estos momentos que siga bendiciéndole, que le des muchos años más, Señor, para que Señor, doctrina sana, Señor, en estos momentos, Señor. Bendecimos la vida de Señor, del ministerio que tú le has dado a él, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, por quién es él, Señor, por su amor al ministerio, pero más que todo por su amor por la países, cualquier lugar, Señor, y visitar y fundar iglesias, Padre nuestro. Ese mismo amor lo llevó a Honduras, Señor, donde ha formado algo increíble, Padre nuestro. Bendícelo hoy y siempre, Padre nuestro, este varón, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. La fiesta sigue, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Si no fuera por tiempo, también le